Trump le falta el respeto a los líderes europeos de forma deliberada, publicando esta foto en su red social, donde vemos Canadá, Groenlandia y Venezuela pintada de la bandera de Estados Unidos. Mientras tanto, los europeos firmamos un acuerdo histórico de libre comercio con la India, a través del cual para los agricultores españoles se le va a abrir el mercado de la India, y teniendo en cuenta que son casi todos vegetarianos, pues ni tan mal. Vamos a ver este acontecimiento a través de la teoría de los circulitos, de la cual hablé en el vídeo anterior. Tenemos un circulito bien grande que es la India, con casi 1.500 millones de personas y un PIB PPA a la paridad de poder adquisitivo de 16,22 billones. ¿Por qué no digo PIB a secas? Pues es un dato muy general que no siempre nos transmite la realidad. Por ejemplo, aquí en Valencia, en el 2024-2025, el PIB subió debido a la Dana. ¿Por qué? Eso no tiene sentido, ¿verdad? Pues todos los afectados de la Dana se han comprado coches nuevos, han hecho reformas en sus casas, en sus negocios, todo el mundo ha gastado bastante más dinero. Pero la realidad es que de la Dana no hemos sacado crecimiento económico porque pues, todo el destrozo que ha habido, lo contrario al crecimiento. ¿Y de dónde sale pues, todo ese dinero con que la gente compra? Pues aparte de los ahorros de quien tenían, de las subvenciones que se han hecho. ¿Y eso qué genera? Inflación. Entonces, por el crecimiento del PIB debido a la Dana, nosotros, los ciudadanos, todos pagamos con la inflación. Por ello es que el PIB no siempre es algo que transmite la realidad. Lo que es bueno para transmitir la realidad es la paridad al poder adquisitivo, donde podemos ver que la Unión Europea, en vez de ser el top 2, es el top 4 en el ranking mundial, ya que si vemos el PIB a secas, aquí en la Unión Europea las cosas son más caras que en la India, pues obviamente tenemos más PIB que ellos. Pero luego, ¿quién puede comprar cuánto podemos producir nosotros, cuánto pueden producir ellos? Resulta que la India, en ese término de PIB a la paridad de poder adquisitivo, es más grande que la Unión Europea. Por eso utilizo ese término. Es un tema largo para un vídeo aparte. Total, que estamos abriendo nuestro espacio económico. Los hindús que tienen la energía más barata, ya que no tienen leyes ecológicas esquizofrénicas como por ejemplo las cuotas al CO2, las cuales nosotros estamos obligados a cumplir, o si no te multan y si no pagas te vas a la cárcel. La mano de obra es más barata, los impuestos son menores y son más. Y en el comunicado que ha publicado la página de la Unión Europea, tanto en la versión española como en la inglesa, que es un poquito más larga, se dice todo lo beneficioso, todo lo bueno que va a ser para la Unión Europea. Por ejemplo, se van a ahorrar 4.000 millones de aranceles, se van a mantener o crear 800.000 puestos laborales para europeos. Entendemos que también se van a crear para hindús, pero no está muy claro, según lo publicado por la Unión Europea y los hindús, ¿qué ganan? Pues la realidad es que ellos con su mercado, si vamos reduciendo los aranceles, pues va a ser más beneficiosa para los hindús, ya que ellos realmente pueden crear mejores productos que nosotros, ya que las condiciones que tienen ahí son mejores. Incluso si un español se va a hacer negocio a la India, va a tener más oportunidades de hacerlo ahí y exportar un producto a España y venderlo aquí, que crearlo aquí en España. Más que nada por los costes de producción. Y lo que se va a ahorrar en los aranceles, que son 4.000 millones, para hacer una comparativa de cuánto dinero es eso, podemos ver los presupuestos generales del gobierno español para el 2026, que son de 154.000 millones. Entonces esos aranceles son un 2,6% de los presupuestos generales del gobierno de España, lo que se va a gastar el gobierno español. Y comparado con el gasto que tiene, por ejemplo, la Unión Europea, pues es una cifra minúscula realmente. Y el FDI no es algo reciente, se lleva negociando desde el 2007 y no hemos conseguido un logro imposible, simplemente estamos abriendo nuestra economía a la India y la India la está abriendo hacia nosotros. ¿Para quién es más beneficioso? Pues bueno, yo apostaría por quien tiene más personas que trabajen, precios de energía más baratos, mano de obra más barata, menores impuestos. Y yo apostaría que ese es el país que puede crear realmente productos los cuales vayan a llevarse poder adquisitivo de la Unión Europea, como por ejemplo pasa con China. Y lo que digo, los aranceles no están al cero, sino que va a ser un proceso largo que va a ocupar entre 5 y 10 años. Todavía no ha salido el documento oficial, tan solo el borrador. Y en el futuro, tanto la India como la Unión Europea pueden modificar
ese FTI y poner aranceles a las industrias que vayan a considerar importantes para la supervivencia de la Unión Europea. Esto es gracioso y hay que decirlo, con todo el odio que le tienen los líderes europeos a los rusos, India es uno de los mayores importadores de crudo ruso. Y ese crudo lo suelen refinar y parte de él nos lo venden a nosotros los europeos. Aunque lo podríamos comprar bastante más barato directamente a los rusos, hemos decidido que es razonable utilizar ese intermediario porque comprarle petróleo a Rusia es malo, ya que no vamos a financiar la guerra de Ucrania. Pero sin embargo se lo compramos a la India. Si no me equivoco está al nivel de China en las importaciones de Rusia. Y los negocios del siglo XXI son tan sorprendentes que me cuesta entenderlos. Este tratado es una respuesta a los problemas económicos que tiene Alemania y Francia y va acompañado de la presión que genera Estados Unidos. Este año vamos a ver bastantes decisiones políticas en la Unión Europea justificadas por Trump, diciendo es que la presión de los estadounidenses, como por ejemplo el principal consejero de Relaciones Exteriores de Macron, Manuel Bonnet, se va a Moscú a hablar con Yuri Yusakov. Y Yuri tiene una fama de ir al grano y no perder su tiempo en reuniones vacías, innecesarias, por lo que podemos suponer que van a hablar de algo sustancial. La Unión Europea ha usado uno de los comodines más potentes que tenía, que es el tratado comercial con la India, y por ejemplo Canadá también ha usado uno de los suyos firmando otro tratado con China. Y es bastante curioso ver los tratados que se firman entre países gracias a Trump. A él no le hace ninguna gracia porque no le favorecen, sino más bien lo contrario. Recuerdo que los grandes circulitos tienen que hacerle la vida imposible a los otros grandes para tener mayores posibilidades de sobrevivir. Y podemos ver cómo estos tratados son alianzas y influencia que se genera para tratar de sobrevivir a las prácticas que está ejecutando Estados Unidos, las cuales pues no les están gustando ni a China, ni a la India, ni a la Unión Europea. Está todo el mundo bastante sorprendido. Y tras esta larga introducción voy a terminar con el vídeo de los circulitos. Terminamos hablando sobre la ambición y los recursos, donde la ambición es ilimitada y los recursos son limitados, lo cual causa conflictos entre los grandes circulitos por la lucha por estos mismos recursos. La influencia, aparte de ser militar, de lanzar cohetes y disparar a gente, o económica, sanciones económicas, también puede ser cultural, social y religiosa. Y todas estas van en conjunto. Y si tú quieres conseguir los objetivos en cierto país, pues tú tienes que trabajar con todas. Si los rusos hubieran entendido esto entre el 2004 y el 2014, pues no hubieran perdido a Ucrania de su zona de influencia, ya que se hizo un enfoque más hacia lo económico que a lo cultural. Y una vez perdida la batalla en lo cultural y lo social, pues perdieron en los demás ámbitos de influencia. Nosotros podemos influir en circulitos más pequeños y dejarnos influir por circulitos más grandes dentro del contexto en lo que a nosotros más nos convenga, lo que más rentable sea para nosotros. Puede ser que nosotros tengamos unos intereses y luego otro país vecino, sea Portugal, Francia, Marruecos, tengan otros. Pues obviamente que sí, y en base a eso podemos actuar de formas diferentes y podemos competir en ciertos aspectos, ciertos ámbitos, y no todos van a ser bonitos. Pareciera que esta conexión de que nosotros tenemos unos intereses y ellos tienen otros y eso genera conflicto, pareciera que esta conexión es muy simple, pero mucha gente le cuesta entenderla y nunca llegan ahí. Otro ejemplo de influencia es América Latina, donde los americanos tienden a pensar que en la Unión Europea la vida es súper fácil. Pero luego la realidad, para nosotros los europeos, es diferente. La vida tampoco es tan fácil y, sorpresa, sorpresa, nadie regala nada. Esto es una influencia cultural exitosa por la parte de la Unión Europea y es bastante favorable para nosotros los europeos porque los inmigrantes de mayor calidad, los que tengan mayores capacidades, van a ser los que vendrán aquí a la Unión Europea en búsqueda de mejor vida. La triste realidad es que no siempre la encuentran, porque eso de que aquí en Europa está todo regalado y es fácil no es verdad, pero tenderá a engañar a otros circulitos para ganar, por ejemplo, batallas culturales, las cuales vayan a causar flujos de inmigración favorables a ti. Es algo bastante típico. Podemos ver, por ejemplo, Corea del Norte. ¿Cuántas noticias terribles salen de ese país? ¿Y cuántas de ellas serán verdad? Es obvio que en Corea del Norte tampoco viven como en el paraíso, pero
la realidad es que han conseguido sobrevivir durante bastantes décadas en un entorno de sanciones totales y han hecho lo que casi nadie ha conseguido. Y por lo menos no tienen cosas tan horribles como pudiera tener Cuba, que es un ejemplo parecido por el tema de las sanciones. Otro ejemplo de influencia cultural es la de los romanos. Aparte de que los romanos, cuando conquistaban un pueblo, una ciudad, mataban a gente, también influían a nivel cultural. Y eso hacía que los bárbaros, quien finalmente terminó destrozando el Imperio Romano, que los bárbaros vieran a los romanos como un ejemplo y quisieran vivir como viven los romanos y tener cosas que tienen ellos. De ahí salió el término romanizarse. Y la cultura romana ha sido tan fuerte que ha seguido influenciando pasados cientos de años tras la caída del propio imperio. Otro ejemplo más reciente es el envío masivo de SMS desde números estadounidenses a números rusos en el 2022, diciendo que los rusos son malos por atacar a Ucrania. Un ejemplo más hardcore es las llamadas a las madres de soldados diciéndole que pues algo le ha pasado a sus hijos o que paguen dinero para que lo liberen porque lo han secuestrado, etc. Otra forma más suave de influencia es, por ejemplo, aquí en España, como en casi todos los países europeos, el tema de los inmigrantes, porque la inmigración es un tema sensible, donde a través de las redes sociales, pues día tras día, tras día, tras día, se está viendo contenido y se está sacando conclusiones, ya que ese contenido que van enfocados en sentimientos tan fuertes como la injusticia, la crueldad, la influencia cultural se transmite de unos circulitos a otros, pero también dentro de los mismos circulitos, cómo se lucha por el poder de forma constante, y por ello podemos ver cadenas televisivas que representan a la izquierda y otras que representan a la derecha. ¿Libertad de expresión? Pues otro tema para otro vídeo bien largo. Una batalla informativa, cultural igualada es la de Estados Unidos y China, donde los chinos tienen una influencia limitada sobre los ciudadanos estadounidenses y los estadounidenses tienen una influencia limitada sobre los ciudadanos chinos. Pero aún así, ambos se gastan un pastizal y lo intentan mucho, con muchas ganas, con mucho dinero, porque perder en este ámbito es algo bastante peligroso y vas a pagar lo que haga falta, siendo tú un circulito grande, para que no te molesten todo lo que te podrían molestar. ¿Y por qué no quedarte en un circulito pequeñito y olvidarte? Pues ya dicho en el vídeo anterior, es muy peligroso porque tú, cuanto más pequeño seas, mayor posibilidad vas a tener de explotar o simplemente terminar en la zona de influencia de otro circulito al cual le van a dar igual tus intereses. Y aparte de eso, ser grande es beneficioso para los participantes del circulito, para los ciudadanos, ya que cuanto más grande eres, más dinero tienes y mayores son las posibilidades del país en general. Por ejemplo, si España ganara más influencia en América Latina, eso podría beneficiar a los ciudadanos españoles, bajando impuestos, con unas pensiones más sostenibles, invirtiendo más dinero en infraestructura. Y según esta lógica, Estados Unidos y China son los países más grandes, sobre todo en el dato de PIB con la paridad al poder adquisitivo. Pero aún así, esos países tienen sus problemas y obviamente que se puede pintar una imagen de que en Estados Unidos solo hay vagabundos, o irte a una región pobre de China y decir, mira qué mal viven los chinos. Pero la realidad, si vemos las cifras del dinero total que tienen, por ejemplo, ver los millonarios que hay en China o los millonarios que hay en España, no hay color. Incluso viendo el sueldo medio de España o China, en un principio vemos que en España es mayor que en China, y hay que tener en cuenta el factor de que en China son 30 veces más que nosotros. Imaginaros qué pasaría si en España fuéramos 30 veces más. ¿Qué sueldos tendríamos y qué problemas tendría? Y por lo tanto, todos los circulitos grandes le tienen que explicar a los circulitos pequeños que están cerca suya que es bueno trabajar con ellos, y a los circulitos pequeños que están en el otro lado del mundo, bajo la influencia de otro circulito grande, le tienen que decir lo malo que es ese circulito grande y que es mejor no trabajar con ellos, sino trabajar conmigo. Vamos a ver ese ejemplo con Ucrania, donde durante varias décadas se le ha dicho que mejor no trabajar con Rusia y trabajar con la Unión Europea. Podemos ver hoy en día el resultado que han obtenido de ello, un resultado horrible. Y, por ejemplo, Rusia tiene su objetivo, que no es romperse en circulitos más pequeñitos, lo que a muchos les gustaría y resolvería bastantes problemas económicos
por ejemplo, de la Unión Europea. Estados Unidos tiene también el mismo objetivo, es de no terminar destruido y roto en muchos circulitos pequeños. Y es importante saber que el tamaño del territorio no garantiza el tamaño del circulito, ya que, por ejemplo, la India o China eran circulitos bastante pequeños hace 2 siglos, pero viendo una dinámica que no es de un año, dos, ni de 10, es más bien de 50, 100, 200 años, viendo una dinámica de varios siglos, podemos ver el crecimiento de esos países y de las posibilidades que tienen hoy en día. Por ejemplo, la India le puede decir a Estados Unidos que va a seguir comprando petróleo ruso porque es lo que le interesa y actuar como un país soberano. Y aún haciendo eso, comprando el petróleo ruso, solo puede vender luego a los europeos con un poker face diciendo de los negocios son negocios. Y si vosotros no queréis comprar petróleo directamente de Rusia, nosotros os lo revendemos sin ningún problema. La dinámica de la India es bastante curiosa porque podemos ver el circulito del Reino Unido, que se ha hecho más pequeñito porque ha ido perdiendo influencia, ha ido perdiendo colonias, y sus propias colonias, India, Pakistán, ha ido creciendo. Y por último, ¿a quién culpar? ¿Quién es el culpable de esta realidad? Pues tú, personalmente, puedes elegir a quien más te guste, ya que debatir con argumentos es una cosa de pobres. Que a base de esos argumentos uno se sienta bien es algo que no va a hacer cambiar la realidad para nada. Y los ciudadanos proactivos y que piensen algo, pues querrán afectar mínimamente a la realidad. Y para eso tú tienes que saber qué circulitos hay, cómo funciona más o menos todo, y elegir el circulito que más te guste, alinear tu filosofía de vida, tus acciones a eso y vivir tranquilo y feliz. Al final es la estrategia más óptima. Y el discutir de quién ataca a quién o quién tiene más que el otro no tiene ningún sentido porque al final le hace gastar a uno recursos, le pone triste y por tales tonterías uno no puede trabajar de forma óptima y ser feliz y estar tranquilo, que es lo más importante. Nosotros que estemos tranquilos, felices y podamos trabajar y hacer todo el trabajo que necesitemos, estando extremadamente tranquilos desde el punto de vista moral o filosófico, porque al final estamos haciendo todo lo que podemos para apoyar nuestro circulito y hacerlo más grande. Y nos vemos la semana que viene.